Amén. Iglesia, si alguien requiere una Biblia, levántenos la mano y los servidores podemos colaborarle en ello. Si no, usted la toma desde su dispositivo móvil o desde la Biblia que usted trajo desde su casa. Cualquier opción nos funciona, pero ojalá usted la tenga. Marcos capítulo 8. Iglesia, efectivamente esta mañana ya el liderazgo de la iglesia puso los recursos para entre semana comprar lo que vamos a hacer para nuestro próximo domingo. El próximo domingo tenemos el primer almuerzo que vamos a hacer para ProTemplo acá en la iglesia. Eh, Deseamos contar pues con todos ustedes, si lo pueden hacer así. La meta y la idea que tenemos es hacer 100 almuerzos. La información la dimos hace 8 días. Que ojalá usted venga con buen espíritu, entendiendo que no estamos obligando a nadie a hacer nada. O sea, si usted lo hace, es porque usted viene con todo el amor del mundo para poder sembrar en el protemplo de la iglesia. Se fijó 40,000 pesos por almuerzo hasta 3 personas. Si son más de 3 personas, el almuerzo vale 30,000. Y cualquier persona que desee pagar más de eso, porque la idea es fortalecer el protemplo, lo puede hacer. Entonces, me explico. Una familia que tenga 3 miembros va a cobrar 40,000 pesos por cada uno de sus miembros para el almuerzo. Por ejemplo, que venga Adriana Saiz, el flaco y la chiquitica. Ellos tres pagan 40. Pregunta concreta. Adri, ¿estás embarazada en este momento, mi amor? Porque ahí pagarías 30. ¿Sí ves? O sea, ahí. Entonces, tienen estos 8 días, muchachos, para que, amén. Entonces, por si, flaco, ahorrate 10,000, flaco. Te ahorras 10,000, crece la escuela dominical, o sea, todo funciona, ¿ok? Listo. Entonces, hasta 3 personas, cada uno de sus miembros paga 40,000. De 3 personas hacia adelante, o sea, de 4 en adelante, cada almuerzo vale 30,000. Ténganos un poquito de paciencia, porque ese día usted no va a encontrar la iglesia así como está. Regularmente es que todo sea muy rápido, entonces vamos a organizar la iglesia con las mesas para poder comer. Las personas que deseen comer acá, que sería lo ideal para que estemos todos juntos en armonía, lo podemos hacer. Entendemos que hay personas que tienen que salir porque tenían compromisos previos. Vamos a tener unas cajitas de Icopor para que se lo puedan llevar a su casa. Y la idea es que tenemos 100 almuerzos. No vamos a andar tomando listas de quién va a comprar y quién no, porque en fe vamos a hacer 100 y confiamos que se van a vender 100. ¿Sí me entiende? O sea, que se pare María Alejandra, separo 3, que usted, Johncito, se pare. No, no, no. La gente viene y come y ya. Y vamos a intentar vender 100. Entonces, reiteramos, lo hacemos con este costo porque la intención es poder fortalecer el Pro Templo y vamos a ver cuántos alcanzamos a hacer de aquí hasta la meta que tenemos, pues, que es como la última semana de noviembre para intentar pagar todo esto. Entonces, confiamos en que el Señor lo puede hacer. Entonces, recuerde los precios: mayor a 3, 30,000, hasta 3, cada almuerzo 40,000. Iglesia, Marcos capítulo 8. Oramos por algunas hermanas de la iglesia que se encuentran en algún quebranto de salud. No sé si entre ustedes alguno esté como delicado de salud, y le pedimos al Señor que pueda sanarle. La hermana Gilma y la hermana Elpi me llamaron una ayer, bueno, las dos fueron ayer literalmente. Están muy complicaditas con su salud, entonces que podamos orar. Ellas son las que tengo en mente, entonces oramos por ellas dos y por las otras personas que se encuentren con quebranto de salud, porque siempre es importante tener y fortalecer nuestra salud, ¿ok? Marcos capítulo 8. El versículo 1, hablando de alimentación. Mira, nosotros cuando estamos hablando de alimentación, siempre estamos pensando en la dificultad que se tiene para lograrla, no en el privilegio que es para poder hacerla. Nosotros, ¿cuándo repartimos nosotros en la ciudad el domingo después del servicio? ¿Fue hace cuántos días? ¿Hace 15 días? ¿20 días? Yo creo, como 20 días. Que salimos pues por la ciudad a repartir y a intentar, pues como siempre se quiso, calmar el hambre del estómago, pero también el hambre espiritual. Por eso los mercados iban con Biblias y con, bueno, con todo esto. Uno se da cuenta que la gente tiene mucha necesidad,
que la gente tiene mucha hambre y que nosotros estamos en la disponibilidad o en la disposición de poder saciar el hambre en las personas. Mira, el hambre es una necesidad básica, el hambre es una necesidad sentida, el hambre transforma a las personas. En la Biblia nosotros deberíamos tener hambre y sed de justicia, de amar al Señor, pero hablando en términos naturales, cuando una persona tiene hambre se bloquea, literalmente. O sea, yo he visto, a mí me ha tocado ver unos shows en algunos restaurantes porque la comida se demora mucho. Y la gente con hambre se transforma como en otra cosa. Y después le traen el plato y le sabe feo, que le quedó la carne mala, que eso venía muy sazonado. O sea, usted con hambre se vuelve malo, loco. Y hay gente que tiene hambre de la natural y hay gente que tiene hambre de la espiritual. Literalmente el Señor Jesús en los episodios en la Biblia de hambre natural terminaba alimentando el espíritu, porque nuestro principal objetivo es alimentar el espíritu de las personas. Entonces, mire que nosotros tenemos que tener como propuesta de vida siempre dejar algo que sume en el corazón de las personas en cada conversación y así suplir un poco el hambre espiritual que esas personas tienen. Mire, en este mundo tan complicado, posibilidades hay. En este mundo de tanta cosa, posibilidades hay de poder alimentar espiritualmente a las personas. Que nunca se nos vaya eso de la mente. Nosotros somos agentes de cambio y de transformación. Y no es posible que una persona venga a nosotros con hambre de justicia, de ese amor de Dios y se vaya igual. Aprovechemos nuestras charlas, aprovechemos la escasez para poder suplir. Esta mañana veíamos con el equipo de liderazgo, lo que damos de 8 a 9, que los gestos de misericordia requieren una gran inversión de nosotros también. O sea, no es posible hacer misericordia si no queremos invertir en las personas. O sea, si usted es tacaño, le va a quedar difícil ser cristiano. Te lo juro, pues. No, claro. Hermanos, póngase a pensar en lo que nosotros hicimos ese día que salimos a repartir mercados en la ciudad. Ahí hay una inversión, ahí hay un esfuerzo. Cuando nos reunimos todos los carros al final, como en el parque recreacional, eran ya como las 3:00 y pico de la tarde, casi 4 de la tarde, la gente sin almuerzo. Si usted va a ser cristiano siendo machucho, amarrado y no sembrándose en la gente, a usted le va a quedar muy bravo ser hijo de Dios a cabalidad, porque todo eso requiere compromiso y esfuerzo. Todo requiere compromiso. Todo requiere un compromiso y un esfuerzo. Entonces, hablando de nuestra predicación, alimentación, porque es lo que nosotros tenemos que hacer con la sociedad, vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, el Señor Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, primera pregunta, detenga la lectura ahí. Cuando el Señor Jesús o cuando Dios determina que en la tierra hay hambre, ¿a quién llama? A sus discípulos, que en ese caso seríamos, les soplo. Usted va a decir, nosotros. Usted dice nosotros. Listo. Listo. Cuando Dios ve hambre en la tierra y necesita suplir el hambre, ¿a quién llama? Nos llama a nosotros. ¿Te das cuenta que nosotros deshumanizamos el milagro dejándole todo al Señor Jesús? Piensa conmigo. Nosotros deshumanizamos el milagro dejándole todo al Señor Jesús. Ay, Dios, ten misericordia. Yo hago una pregunta. Un día el Señor Jesús dijo, los obreros son muchos, la mies es mucha, perdón, los obreros son pocos. Les dijo, rogad al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Versículo siguiente, ¿a quién mandó a predicar? A sus discípulos, que en ese caso seríamos. O sea que Dios siempre que ve un problema en la tierra intenta solucionarlo con, ya me entendió. Porque si no es muy impersonal la fe. Ay, Señor, ten misericordia. Ay, Señor, tal cosa.
¿Usted se imagina donde todo movimiento de misericordia generara en nosotros la compasión de intentar intervenir inmediatamente? El mundo sería otro. Sino que nosotros somos muy buenos con el pobrecito a la distancia, pero somos personas que pocas veces nos involucramos. Entonces, ¿cómo nace? Y recuerde que fue en medio de un culto, eso no se planeó con liderazgo. Yo estoy predicando y estamos hablando de algo, no recuerdo de qué, y pensamos en impactar a la ciudad, y ahí mismito yo dije, venga, ¿sabe qué? Tenemos 15 días para recoger mercados, vamos a darle a la gente de la ciudad, porque tiene que ser así, porque si no queda en predicaciones muy bonitas, pero en poca práctica, y no queremos eso. Piensa todas las posibilidades que has tenido de sembrar misericordiosamente. Piensa un poco, de sembrar lo que sea, tu conocimiento, tu dinero, tu ropa, tu sabiduría. Piensa. Pero nosotros estamos un poco reducidos en el pensamiento y siempre nos quedamos pues como, bueno, ay, pobrecitos. Hay la posibilidad de transformar la gente. El Señor cogía estas dificultades y las volvía en posibilidad de hacer milagros. Y lo hizo a través de sus discípulos. A nuestra época, lo hizo a través de nosotros. Que nunca se nos vaya de la cabeza que la primera opción para Dios tratar de brindar transformación a la gente somos nosotros. Por eso un plan favorito en las iglesias es hablar mal del gobierno. ¿El gobierno tiene responsabilidades? Sí, claro que las tiene. Está por su pueblo. Pero la iglesia, voy a ser muy riguroso con lo que voy a decir acá. La iglesia tiene una responsabilidad más alta que el gobierno referente al trato con la gente. Porque el gobierno hace las cosas porque le pagan y tienen la plata de nuestros impuestos y por eso hace lo que hace. Pero nosotros hacemos las cosas porque tenemos un compromiso con el cielo y eso sí es diferente. ¿Usted me va a decir que el cielo está por debajo del gobierno? Jamás. O sea, nosotros lo hacemos de forma misericordiosa porque tenemos un Dios que nos dice, quiero solucionar el hambre en Tunja, Boyacá. Cuento con ustedes. Entonces, cuando hay una necesidad, Dios lo primero que hace es buscar a sus hijos. Entonces te das cuenta que es más allá del congregarse, te das cuenta que es colocando la aplicación de lo que recibimos en la palabra o de la palabra en la gente de afuera. Que haya siempre en nosotros una alta dosis de generosidad, porque es lo que Dios va a utilizar. Generosidad en todos sus aspectos, ¿no? Es lo que Dios va a poder utilizar para poder tener pies y manos acá en la tierra. Tenemos que pasar del discurso a la aplicación del amor. Y para eso se necesita generosidad en todos los aspectos. No estoy hablando únicamente del dinero. Tú tienes que ser una persona generosa, una persona que se sacrifique. O sea, tiene que ser de esa manera. Si no, iglesia, va a quedar muy complicado. En serio, en todos los aspectos, no únicamente en el financiero. Si usted es tacaño, machucho y amarrado, a usted le va a quedar muy berraco llevar a cabalidad lo que Dios le dice que su corazón tiene que ser. Porque usted siempre va a luchar con eso. Uy, no, pero ¿por qué yo? Pues porque el primero que se puso en la cruz fue el Señor Jesús. O sea, si eso se te hace poquito, pues yo ahí ya no entiendo. Ay, no, pero ¿por qué a mí? Ay, pero ¿por qué siempre yo? Ay, pero ¿por qué? Pues gloria al Señor, tienes la posibilidad de servir. Entonces, cuando el Señor Jesús ve un problema, a los primeros que llaman son a los discípulos. Leo nuevamente el versículo 1. Marcos 8:1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, el Señor Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿Hace cuántos días estaban con él? Tenga ese dato ahí, 3 días. Ay, pastor, yo no puedo pasar de las 12 porque tengo una úlcera aquí. La gastritis me jode, pastor. ¿Cuántos días tenían ahí? Sigamos la lectura. Y si los enviara en ayunas, o sea, no habían comido. Esto es maravilloso, iglesia. El Señor Jesús está constatando que esa gente está en ayunas. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo ¿quién? El Señor Jesús.
si yo los envío a su casa 3 días después de que no tengan que comer? Dios mío santo. Y si los enviaren en ayunas a sus casas, se desmayarán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Verso 8. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. Y los despidió y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Alimentación. Mire, para uno alimentar tiene que entender varias cosas. Y yo sí creo que el Señor nos ha llamado a que nosotros saciemos el hambre de la humanidad, de la manera que sea, a través del buen comportamiento, a través del buen ejemplo. Todo acto de generosidad que brote de tu mente y de tu corazón tiene que estar puesto hacia la gente. Es la única manera de poder reflejar el amor de Dios. Para usted poder calmar el hambre, lo primero que tiene que sacarse de su mente, y es el primer punto de predicación, es cálculos. Cálculos. Los cálculos humanos es lo primero que frena el cielo. Los cálculos humanos es lo primero que detiene el cielo en operación sobre la tierra. Porque ni con el dinero que tenía Judas Iscariote en la bolsa alcanzarían a comprar pan para ellos. Con el dinero que tenía Judas Iscariote en la bolsa, no se hizo ningún milagro de los que el Señor Jesús realizó en la tierra, porque el cielo no se limita por tu bolsillo. Xiomara, vení conmigo, hija, porfa. Xiomara es mi hija. Entonces, estatura de hija sí tiene. Listo. Xiomi es mi hija. ¿Sabes qué quiere Dios de nosotros como papás? Que coloquemos el cielo en operación, porque el cálculo humano siempre te limita. Mira, Marcos 8:4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús tiene un cálculo del cielo en el versículo 3 y ellos tienen un cálculo de la tierra en el versículo 4. El Señor Jesús no está interesado en saber si tenemos plata o no. Él está diciendo, démosles de comer, porque ellos van para lejos. O sea, aquí no importa la plata de dónde va a salir, porque la plata la tiene el cielo. Pero cuando metemos el cálculo humano, ¿de dónde vamos a pagar? Iglesia, seamos honestos. ¿No es esa la pregunta de las preguntas más recurrentes en sus hogares? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Sabes qué quiere Dios como papá? Hija, ¿usted qué quiere estudiar? Entonces ella me va a decir, papá, medicina. Y yo le digo, no, señor, para eso no hay plata. El cálculo humano. Papi, pero yo quiero ser es como médico. No, no, métase a otra cosa que también tenga sangre, pero esa no. Entonces, ¿ha visto una fama ahí bajando el viaducto, hija? Ahí está don Lucho a mano izquierda. Él vende carne y eso bota sangre. Si usted quiere sangre siendo médico, hágalo con animales. O sea, despelleje una vaca, usted puede. ¿Por qué?
porque el cálculo humano siempre va a alimentar lo que ella quiere como hija. Perdón, voy a ser muy atrevido porque usted en su casa hace lo que quiere. Yo no me le meto en su casa. Si usted me conoce, hermano, yo no me le meto en su casa. Usted haga lo que quiera. Yo soy su líder espiritual, no su dueño. Usted en su casa decide. Yo aquí le enseño, pero usted verá qué hace por fuera. Piense conmigo. ¿Cuántos hijos no hay frustrados queriendo estudiar una carrera, pero el papá y la mamá les dicen que no hay plata para eso? Ahora gana un curso de 3 meses y que se defienda como pueda. Ponte a pensar. ¿No te queda más barato hacer tus cosas bien con Dios y traer el cielo para la tierra y dejar que tu hija sí estudie medicina? Piensa conmigo. Papá, es que yo de 18 quiero como un viaje a tierra caliente, así como a Cancún, que me dé el sol. No, y usted dice, yo tengo un primo ¿en dónde? Por aquí cerca, ¿dónde hay? Sin salir de Boyacá, ¿dónde es caliente? ¿Dónde es caliente sin salir? Paipa, eso. En Paipa es termales. Venga, Hugo. No, tengo aquí a mi hija, hermano, que no, que Cancún, que una joda, que Cancún, que Cancún. No, 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 recíbamela en Paipa. Eso, listo. Hija, le tengo. ¿Cancún para qué? Paipa, donde su tío Hugo. Nosotros siempre estamos colocando por encima la tierra que el cielo. Y Dios lo que quiere ver es gente que se arriesgue. O sea, mi hija, si quiere estudiar medicina, yo se lo pido al cielo. Pero se nos han enseñado mal. A nosotros se nos ha enseñado mal. Iglesia, perdón. De esas cosas ni me gusta hablar porque Dios lo hace. Ustedes saben con cuánto empezamos nosotros a negociar este salón. Ustedes saben cuánto dinero teníamos como iglesia para empezar a negociar este salón. Porque si yo me guío por el cálculo humano, pues no estuviéramos aquí. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas? Gracias, Xiomi. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas? Por fe. Siempre lo que interrumpe el cielo es tu cálculo humano. Siempre. Siempre. Te quieres comprar una nueva casa y no piensas en Dios. Piensas en cuánto tienes en el bolsillo. Deciden como esposos, como familia, no necesitamos cambiar el carro. Pero con ese sueldo de nosotros, mijo, ¿cómo hacemos? Calle la jeta. Confía en Jehová. No, ¿en serio? O sea, ¿qué hacemos nosotros con ciudadanía del cielo teniendo los principios de la tierra? Piensa que todo lo que tú haces lo haces con un cálculo terrenal. No estoy hablando de quitar el orden, iglesia. Dios es un Dios de orden. No me vaya a entender mal la predicación. Lo que te intento decir es que cuando tengas alguna necesidad, el Señor Jesús en la historia está pensando en el cielo. Los discípulos están pensando en la tierra. Ni comprando todo el pan, dice en la otra versión cuando alimenta a los 5,000. O sea, ni comprando todo el pan de esta región podemos alimentarlos. Entonces, ahí la Biblia te está intentando decir que la solución no está en la tierra. En la otra historia, en el otro evangelio dice, ni teniendo todo el pan de la región podremos alimentar a todos estos. O sea, como queriendo decir, en la tierra la solución no está. La solución está en el cielo. Y el Señor Jesús les dice, denle ustedes de comer, pues yo tengo misericordia de esta gente, nos toca solucionar, y ellos lo primero que ponen es el limitante de la tierra para poder decir, no tenemos. Mire, iglesia, nuestras respuestas o posturas ante la necesidad es lo que frena el cielo sobre estas. Siempre nuestra postura es de no tener. Siempre. Yo recuerdo un día, en segundo libro de Reyes, el profeta Eliseo se encuentra con la viuda. ¿Recuerdas el milagro del aceite, de la vasija y toda la cosa? Y cuando ella va donde el profeta Eliseo, porque se le van a llevar sus hijos, ella le dice, el acreedor ha venido para llevarse 2 hijos míos, esto está terrible. Y Eliseo no le hace el milagro. Eliseo le dice, declárame qué tienes en tu casa. Él empieza a activar la fe.
Y ella pues sigue en su embotamiento mental diciendo que no tiene. Y primero puso lo negativo, la limitación humana. Porque la respuesta de la viuda en segundo libro de Reyes capítulo 4 es, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, solamente un poquito de aceite. Y Dios le dijo, a través de ese poquito de aceite vamos a hacer el milagro para tu casa, pero tienes que cambiar la limitación. Entonces te das cuenta que nosotros muchas veces, perdón que me meta pues como con la crianza de sus hijos, usted verá cómo los educa. La cosa es que nuestros hijos se han sido presos de nuestra limitación humana. Y no te estoy mandando que seas un papá irresponsable, que en los primeros 8 días te gastes todo el sueldo y después el pastor me enseñó que toca tener mentalidad de reino. O sea, no, 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 venga, a mí no me va a andar pidiendo plata después. Que después dije, ay, pastor, usted fue el que dijo. No, no, pero piensa conmigo. Esto es muy cierto. Nuestros hijos no estudian lo que quieren. Nuestros hijos en esta generación estudian lo que el papá puede pagar. Y eso está mal. Eso está muy mal. Dios te pone en el corazón como una casa y tú siempre estás con el bendito limitante. No, pero ¿qué vamos a hacer? No, pero ¿qué vamos a hacer? No tienes que hacer nada. Tienes que amar al Señor y creer que Él lo puede hacer. Es que tu actitud ante una escasez y ante una dificultad es lo primero que limita el cielo en funcionamiento sobre la tierra. Tu mente tiene que ser siempre una mente de fe. No estoy hablando de positivismo. No, una mente de fe, ¿sabes qué hace? Reconoce la realidad. El Señor Jesús está diciendo, venga, ¿sabe qué? Aquí hay un problema. Él no está diciendo, ay, no, aquí no hay ningún problema. Una mente de fe reconoce el problema. Llevan 3 días conmigo. Y si los mando así en ayuno, a mí me encanta esa palabra, dicha por el Señor Jesús. Si los mando así en ayuno, ¿después de cuándo? De 3 días. Mire, nosotros estamos o sea, siendo tan gobernados por la mente que hay gente que es un relojito con la alimentación. Usted almuerza a las 12, lo coge 12:05 y usted ya se siente como mareado. Dice, uy, uy, venga, no, se me fueron como las luces. Hermano, pórtese serio. Por- Pórtese serio. que- Yo mejor me quedo callado, porque lo que digo yo pasa, pero pórtese serio. Porque, o sea, tu mente no tiene que tener ese control sobre tu cuerpo. O sea, uno piensa tanto en el milagro de la multiplicación que se le olvida que esa gente tenía 3 días sin comer. 3 días sin comer. Yo tengo una tía que tiene que desayunar como 15 o 20 minutos después de que se levanta, porque si no siente que se cae. Una tía, no es un invento, es una tía mía, es real, una hermana de mi mamá. Y yo un día me quedé en la casa de ella y tenía una cita en Popayán y se levantó como a las 2 de la mañana. ¿Qué ser humano desayuna a las 2:15 de la mañana? Mi tía. Y yo, tía, pero mijo, yo me levanto y tengo que obligatoriamente desayunar. O sea, ya tu mente tiene tanto control sobre tu cuerpo que vas a caer en desesperos, vas a ser un esclavo de la alimentación. Y el Señor Jesús lo que está intentando decir acá es, mira, la alimentación se va a poder suplir siempre y cuando los controles mentales no estén sobre tu vida. Porque entonces si no le vas a creer más a la tierra que al cielo y nunca te vas a meter en nada porque no lo puedes pagar. Ustedes recuerdan que yo les comenté hace mucho tiempo, quizá un año, que que yo estaba empezando a ahorrar para el seguro todo riesgo y el SOAT del nuevo carro. O sea, yo no he terminado de pagar ese carro que tengo, no lo he terminado de pagar. Y yo estoy disque ahorrando por otro carro, por el SOAT. Se supone que uno empieza al contrario, ¿no? Primero busco con qué comprar el carro y después pago el seguro todo riesgo. Yo empecé como todo al contrario, Dios me dio como ese pensamiento y empecé. Y ahí voy, ya voy como por mitad. Entonces, pues cuando tenga completo, le digo, Señor, ya tengo lo de la matrícula y el SOAT, dame tú el carro. Proyectate. No, mentira, no, no, no. Mentira, así no funciona. Pero no, mira, en serio. Y aquí está mi mecánico, el que me maneja siempre todos los carros y le hace todo. Estamos mirando la lista de precios y son carros muy costosos y yo no tengo el dinero, pero tengo la fe.
Y tengo conversaciones recurrentes de eso. Yo sé que voy a cambiar el vehículo. Y así lo hago con la prótesis de mi hija. Y así lo hago con el apartamento donde vivo. Y así lo hago manejando la iglesia. Nunca yo he tenido cálculos de la tierra para poder hacer lo que hago acá, porque mi ciudadanía es del cielo. Hermanos, con mucho respeto, yo me siento con los dueños de esto. Y lo primero que me piden son como 1.650 millones de pesos. ¿Quién tiene esa plata? Y yo me senté a negociar. Tenía los limitantes, claro. Habíamos entregado un templo que pagábamos en arriendo en la avenida Maldonado porque no tuvimos ni para el arriendo. Porque las que hay que decirlo, hay que decirlo. Y no me avergüenzo. No pudimos pagar un arriendo. Y me tocó entregar el local. ¿Y cuál es el problema? Nunca he tenido mentalidad de la tierra para hacer negocios del cielo. Ese es tu problema, que siempre estás limitando el tema, limitando el tema, limitando el tema. No estoy hablando de actitud positiva. Sí, porque ahora el pastor dijo que me compraron un libro de Jaime o Jorge Duque Linares o como se llame el tipo. No, no es eso. Es coger los principios bíblicos y colocarlos. Todo empieza con la misericordia. Una persona que no tenga misericordia va a ser una persona muy limitada en la tierra. El Señor Jesús se mueve a compasión. Yo tengo compasión de ellos porque hace 3 días no comen. Y a partir de eso empieza a proveer la solución. El que actúa con misericordia busca eso. Iglesia, mire, yo se lo digo con todo el amor del mundo. Deje de limitarse tanto. La vida tiene que ser, voy a hacer un símil o una comparación bien brusca, dejémoslo en brusco, pero les voy a contar una historia. Yo un día me encontré con una muchacha de mi pueblo aquí en Tunja. Me la encontré en el centro. Y yo le dije, ¿vos qué haces acá? Dijo, no, 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 es que esta noche el Deportivo Cali juega con el Boyacá Chico aquí en Tunja. Y yo le dije, ah, bueno, mi hijita, y andaba como con un compañerito ahí, como con un amigo. Le dije, yo todo, ay, ¿y a qué horas te viniste? ¿A qué hora salió el bus de la terminal de Cali? ¿Viniste por vuelo? Me dijo, ¿qué vuelo? Echando dedo a las mulas y me vine. Cali, 670 kilómetros desde aquí a allá. Una niña de 16 años se viene subiéndose en las mulas, en los tractores, en los camiones, porque quiere ver a su Deportivo Cali. Primero, casi la mechoneo. Segundo, ¿qué es lo que vamos a coger de ejemplo para la iglesia? Dios quiere esa gente así. O sea, no que te sacrifiques pues y que te vayas así, entiende el ejemplo de forma espiritual. Gente que vaya para adelante. Y yo le dije, viejita, ¿y usted con cuántos se vino? Cada uno tenía como 10, 13 lucas. Yo, ¿cómo? O sea, ¿en serio? No, pues yo me metí en un asadero, cómanse un pollo. Y eso se comieron como 3. Yo fui a un asadero, bueno, deme un pollo. Y eso, otro vez, y, o sea, y comían y yo así, no, no puede ser. Ese ejemplo, ponlo en la fe. Dios quiere gente que sin nada le ponga el dedo a una tractomula. Lléveme que yo voy es para allá. No tengo plata, no tengo nada que hacer. Mira, esa gente caminante es gente que tiene una capacidad de tener una fe tremenda. Porque quién, o sea, si uno lo primero que hace salir de casa es, venga, ¿cierto? O sea, pues uno se revisa, tengo la gasolina, tengo el peaje, bueno, ahora sí, me meto al carro y empiezo porque tengo la gasolina. Ah, peladita se vino con 16 años sin peajes, sin gasolina. Precavida, me dijo, no, uno se viene un día antes porque algunas veces el transporte es duro. Sí, no, 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 eso no puede ser. No, ahí toca uno días antes porque algunas veces, no, y mira, llegamos con tiempo. Juegan hoy a las 8 aquí en Tunja. Yo me la encontré como a las 11 por ahí en el centro. O sea, llegó con tiempo la berraca esa. Esa gente, pasa ese ejemplo lo espiritual. ¿Tenía algo seguro? No, pero creyó que podía hacer. Pasa ese ejemplo a lo espiritual. Si usted se pone a pensar en su bolsillo
en su edad, en su capacidad para resolver las situaciones que la vida le presente, usted jamás las va a poder hacer. Hay cosas que necesitan de una intervención divina. No lo vas a poder hacer. Usted lo que puede hacer a cuando mucho es cepillarse los dientes y eso cuando no se queda dormido. De resto, hermano, usted necesita de Dios. Usted necesita de Dios. No, yo cómo voy a pagar. Mire, iglesia, yo nunca me he preguntado eso. Aquí hay gente que me conoce desde hace mucho tiempo. Sin revelar la edad de ella y la mía, yo estuve en los 15 de María Alejandra. Piense usted. Yo estuve en los 15 de María Alejandra. Piense usted. Piense usted. Y ella me conoce, por ejemplo. Nunca he tenido limitantes de la tierra. Yo soy un tipo de fe. Perdón, creo que algunas veces la gente pensará que yo estoy loco o que soy muy irresponsable, pero es que la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros siempre calculamos. Entonces, tenemos moto. No, ya necesitamos un carro porque somos muchos en la familia y necesitamos un carro. ¿Usted cuánto gana? ¿Cuánto gana? No, no, tocó seguir caminando. ¿Pero por qué? No, ¿por qué tocó seguir caminando? No, porque no me gano lo suficiente. Por eso es que no tiene que ver con tu dinero, tiene que ver con el cielo. Hay un único requisito: estar haciendo bien las cosas con Dios. Si no, yo le invito a que se quede caminando. Porque si usted no está haciendo bien las cosas con Dios, usted no puede tener esos desafíos de fe, de lanzarse con el Señor. No, no, no. Eso ya sería actitud positiva. Eso no sería fe. El Señor Jesús, ante una necesidad, dice: tengo compasión. Lo primero que mueve la solución de los problemas es la compasión. El problema es que la iglesia de hoy en día está llena de gente que se congrega, pero sin compasión. Y la compasión es el motor de todo. Lo primero que aparece acá son los cálculos humanos, los que tienes que sacar de tu vida si quieres que los milagros de Dios lleguen a tu casa. Si sigues calculando de forma humana, nunca podrás gozar de los beneficios y los milagros de Dios. No lo podrás hacer. No lo podrás hacer. Lo primero, cálculos humanos. Lo segundo, solución. Usted es la solución del problema. Marcos 8:5. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. A ver si entendemos un versículo. Multimedia, búscame, eso es Deuteronomio 28, lógicamente. Búscame el versículo 12, 13 o el 14, para que entendamos una cosa de qué es lo que está diciendo la Biblia. Ay, porque ese versículo así en profecía para nosotros como gusta, ¿no? En responsabilidad no tanto. 28:12, te abrirá Jehová. No, dame el otro. Ese. Ese es el versículo. ¿Ustedes creen que Dios los pone por cabeza y no por cola? ¿Por qué? ¿Únicamente para decir que los va a bendecir o en responsabilidades que son lo primero que tiene que ejecutarse? ¿Qué hace la cabeza de una organización? ¿Espera o lidera? ¿Se queda esperando la solución o él busca la solución? Ojo con eso, versículo mal entendido y este. Entonces, esto se usa para decirle a la gente: y Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Y usted dice amén. El ser cabeza es muy responsable. Ejemplo básico. En la casa, las cabezas, tenemos papás y tenemos hijos, ¿cierto? En la casa, ¿quién es cabeza? ¿Papás o hijos? Ya. ¿Quién paga la cuenta? ¿Quién paga la universidad? ¿Quién busca para la luz y el agua? ¿Quién paga internet? ¿Entiendes qué es ser cabeza y no cola? Eso es responsabilidad. Es que mire, nosotros somos bien olímpicos. Mire, hay versículos que hemos entendido mal toda la vida. Esos versículos mal entendidos, generan caos en la gente, porque la gente cree que desde este punto fantasioso, que el Señor de manera fantástica va a suplir todo lo tuyo. Pero hermanos, para usted decir que va a tener,
Porque Deuteronomio empieza en el 11 o en el 12 a decir, tú le prestarás a muchas naciones. Pero la misma Biblia que dice eso dice, el que no trabaje y que no coma. ¿Usted cree que el prestarle a muchas naciones es porque, porque algún día le llegó un querubino, un serafín y le dijo, Dani, revisa tu cuenta en Bancolombia? O sea, ¿así funciona el cabeza y no cola? Hermano, si usted va a tener para poderle prestar a muchas naciones, es porque usted se va a esforzar y va a trabajar más que todas las otras naciones para poderle prestar a las naciones. Claro. Venga, ser cabeza y no cola se entendía desde la fantasía que utilizan algunos desde acá para poder manipularle el corazón como a la gente. Perdón, pero aquí no va a pasar eso. El ser cabeza y el ser cola es la diferencia a que si yo tengo un hijo que es menor de edad, por ejemplo, Angelita, ahí está su hijo, el mono. Si el mono, siendo menor de edad, comete algún daño en el colegio, el rector, ¿a quién llama? A la cabeza. Eso es ser cabeza y no cola. El que más responde, el que más trabaja. Ah, ¿ustedes qué dijeron? Y Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Oh, recibo. Qué necios. O sea, qué necios. No, en serio, o sea, qué falta de entendimiento que hemos tenido toda la vida. Ustedes son nación santa, real sacerdocio. Real sacerdocio es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que era el único que podía entrar al lugar santísimo. ¿Recuerdan esto? Si el sumo sacerdote estaba en pecado, ¿qué pasaba? Caía muerto. ¿Ustedes entienden cuando la palabra dice que son real sacerdocio? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que es el que más en el templo tiene que estar, que es el que más tiene que orar. Cuando la palabra dice, ustedes son real sacerdocio, ustedes van a ser más bíblicos que el resto. Eso lo han cogido unos predicadores ahora para decir que un poco de bobadas que dicen, pero yo no sé. O sea, como que sos real sacerdocio y el diablo no te puede tocar. Predicaciones raras, ¿no? Yo le mostraré, le dijo Dios a Ananías, cuánto le es necesario a Saulo padecer a causa mía. ¿Recuerdas? Pero es que Saulo tiene carta y nos va a matar. Cuando Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios, el Señor Jesús le dice a Ananías, relájese. Yo le voy a demostrar cuánto tiene que padecer. Ustedes sí se dan cuenta que todo lo de la Biblia requiere un esfuerzo y esta generación quiere pasar de puro carepastel. No, no, pero en serio. Moisés liderando 40 años salvajes en ese desierto. Abraham moviéndose de su tierra y de su parentela. La Virgen María pariendo en un pesebre. Y vos querés así de puro, ay, el Señor es mi pastor y yo soy la niña de sus ojos, aleluya. O sea, vos no te vas a esforzar. O sea, en la Biblia todos se esforzaron, todos pagaron un precio. Y vos querés recibir las promesas únicamente decir, recibo en el nombre de Jesús. ¿Así funciona la Biblia? ¿En serio? Hermanos, si le han predicado esa vaina así, a tiempo está de que usted no coja eso. Se lo digo con todo el amor del mundo. Estas predicaciones no son tan populares, pero son bien bíblicas. El sumo sacerdote era el que se la pasaba más en el templo. Entonces, si usted es nación santa y real sacerdocio, es el que más bíblico tiene que ser en su casa. Eso es lo que está diciendo la Biblia. No está diciendo otra cosa. Y cuando usted en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, dice que va a tener mucho para poder prestarle a otras naciones, ¿usted cree que la plata llega por debajo de la puerta en un sobre, como le decía uno la mamá? ¿Usted cree que eso pasa? Para poder tener para prestarle a otras naciones, ¿qué hay que hacer? Trabajar demasiado. Ese es un versículo de esfuerzo. Con el ejemplo que les puse de la casa. En la casa hay cabezas y hay colas. Y las cabezas responden por todo. Y algún día las colas van a ser cabezas. Pero las cabezas responden por todo. Eso es ser cabeza y no cola. Que hay que todo ese parámetro bíblico, Deuteronomio 28 es un parámetro de bendición, sí. Es como Dios te quiere proyectar, sí, pero tenés que esforzarte. Y todo el esfuerzo está basado en Dios. Todo el esfuerzo está basado en Dios, no en tu capacidad.
Volviendo al tema de Marcos capítulo 8, ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús, antes de hacer cualquier cosa, encomienda al cielo. Dos veces dice Marcos capítulo 8, en los 6, 7 versículos que leímos, le pide y lo consagra primero al Padre y después eso es lo que se multiplica en la tierra. El problema tuyo y mío es ese, que nosotros hacemos cosas sin la venia y sin la autorización del cielo. Seamos claros en la lectura. El Señor, cuando habla de la solución, está pensando en lo que nosotros tenemos para poder brindarle a la gente. ¿No será que en ocasiones no podemos brindar solución a las dificultades porque no hemos entendido que la solución puede fluir a través de nosotros? Ahí es cuando la iglesia se vuelve experta echándole la culpa al gobierno. Ese es el plan favorito. Todo cristiano flojo le echa la culpa al presidente. Hay cosas en las que él es un absoluto responsable. ¿Leyeron que yo iba a decir absoluto inepto y cambié por responsable? Sí, sí leyeron ahí rapidito, cambié esa vaina. Claro, yo hago una pregunta clara y no estamos echándonos flores nosotros. ¿Qué nos dio el gobierno para repartir mercados hace 20 días en la ciudad de Tunja? Entonces no necesitamos del gobierno para hacer nuestro trabajo como iglesia. Cuando la iglesia no cumple con su trabajo, responsabiliza al gobierno. Usted para repartir un mercado necesita que el presidente le mande un bono solidario a su casa. Usted puede hacerlo con amor. Para que el hermano Raúl le dé un almuerzo al portero de su unidad, de su edificio, tiene que pedirle permiso al presidente o a un edil, a un concejal. El hermano Raúl puede coger un plato de comida y dárselo a una persona necesitada sin que el gobierno le diga sí o no. Es que el ser cabeza requiere moverse por fe. El ser cola requiere esperar siempre el gobierno. Claro, todo lo que nosotros hacemos es porque Dios lo manda en la palabra. Confía, o sea, iglesias cristianas confiadas del gobierno. Muéstreme un gobierno bueno en la Biblia. Muéstreme uno. Todos no estaban incluso en contra de la obra de Dios. Ay, iglesia. La segunda palabra que aparece es la palabra solución. ¿Y la solución somos quiénes? Nosotros. Y lo tercero, ¿cómo les explico esto, iglesia? Tiene que ver con la oportunidad. La tercera palabra es oportunidad. No podemos despedirlos antes de darles comida. Ese tiene que ser una premisa en la vida de nosotros. No podemos despedirlos antes de darles comida. Marcos 8:8. Y comieron y se saciaron y recogieron, mire bien los verbos. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Ustedes se dan cuenta que el Señor se inventa todo esto para al final dejarles algo. Primera preocupación, no hay comida, ¿cómo les alimentamos? Ejercicio de entrada, ejercicio de salida. Dice que todos comieron, sí o no, que se saciaron y que se les paró el ombligo, sí o no, pero al final quedaron 7 canastas llenas de pan, sí o no. Pero ¿por qué se pasa de no tener nada a quedar con un resultado? Porque es lo que Dios quiere en el tránsito, cuando tú te metes con Él a pasar las dificultades que la vida te da para sortear. Dios, perdón que le ponga la palabra de jefe o patrón, pero así usted me entiende más. Dios es el único jefe, patrón, guía que te dice, tú puedes estar en la quiebra hoy,
métete a caminar conmigo y terminarás con 7 cestas llenas. La preocupación ahora es cómo llevamos todo ese pan que nos sobró para la casa. Esa es la preocupación. O sea, en 5 versículos el Señor cambió absolutamente todo. Pasaron de tener gente 3 días en ayuno. Voy a hacerle un ejercicio y usted me comprende y me responde con la verdad. Cuando usted no ha comido por mucho tiempo, que usted no ha comido y que tiene esa hambre, usted llega a su casa y así, cuando usted ni ora por los alimentos porque está que se devora, ¿usted come poquito o come bastante? Bastante, por lo general. 3 días sin comer, esa gente tuvo que haber comido demasiado. Y con todo y eso, con todo lo que comieron, quedó pan. ¿Te das cuenta que con Dios las preocupaciones al final cambian? O sea, ya no es tenemos una escasez, ¿qué vamos a hacer? Ahora es, nos quedó esto, ¿cómo lo llevamos para la casa? Pero todo eso tiene que ver con un componente fundamental, que es la humanidad y la sociedad. No puedes dejar que la gente en necesidad, la posibilidad que se tiene de servir es esta. No puedes dejar que la gente que tenga contacto contigo se vaya para su casa sin comer. Entiende el ejemplo espiritualmente. No puedes dejarlos que se vayan sin comer. O sea, es que si dejas que ellos se vayan sin comer, o sea, si los despides antes, perdón que te lo ponga en esta terminología, si los despides antes, no hay 7 canastas al final. ¿Cuánta necedad hemos nosotros recibido? Cuídate. O sea, un mensaje de dar en medio de la dificultad es un mensaje impopular para esta generación, porque este mensaje siempre es, pilas que esto está difícil, entonces guarda, acapara, cierra, haces, o sea, como que retén lo que tienes. Y cuando hay dificultad o escasez en la Biblia, el Señor Jesús dice que es a través de la generosidad que se suple todo. Y es cuando uno dice, hombre, ¿vale la pena o no vale la pena creer en las promesas del Señor? ¿Cómo pasan de tener a gente hambrienta a 7 cestas llenas? Solo la gente que decide trabajar con el Señor. Es que no hay otra explicación. Siempre habrá abundancia después de la escasez, siempre y cuando haya gente de fe en la mitad. Porque la abundancia y la escasez tienen que ser unidas por una persona que tenga la capacidad de transformar lo uno en lo otro. Lo uno en lo otro. Todo el pasaje tiene que ver con eso, ¿no? Van en una ribera, tienen un solo pan. Cuídense de esa levadura que es la de Herodes, no entienden mucho. Después en Bethsaida sana a otro muchacho, a un ciego, tal cosa lo saca de la ciudad. Todo lo que tiene que ver aquí tiene que ver con un pasaje donde el Señor Jesús se entrega por la gente. Hay gente que quiere ver los milagros de Dios sin entrega y no es posible. Todo el mundo entregó algo, todos entregan. Yo tengo mucho la predicación acá y es de las que siempre me acuerdo porque en todas las predicaciones es muy fácil sacar ese ejemplo. La entrega de las personas que subieron por el techo a ese que estaba lisiado, ¿recuerdas? Que abren el techo y lo bajan. Un techo que era como por ahí de 6 o 7 metros, dice la historia. Una cosa re loca. Y bajan a ese muchacho allá. El esfuerzo de esos. El Señor Jesús, que dijo, al ver la fe de ellos, le dijo a él, al ver la fe de ellos, los que se esforzaron, le dijo a él, ustedes se dan cuenta que él va a cambiar con el esfuerzo de ellos. Muéstrame qué tanto esfuerzo estás colocando en tu vida. Y eso determinará qué tanto éxito el cielo va a tener sobre la tierra. Porque el que no tiene éxito, pues es el ser humano que le sirve al Señor. Porque la honra y la gloria, ¿quién se la lleva?
El problema tuyo y mío es que muchas veces, como no tenemos el aplauso, eso no es tan seductor. ¿En serio? Como no tenemos el aplauso, eso no es tan seductor. Y el Señor Jesús, si algo critica, es el aplauso. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 6, cuando Él está hablando del ayuno, del ofrendar y de la oración. De cierto les digo que la admiración de la gente ya es la recompensa de ellos. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas ustedes en secreto. Ya. Nosotros no necesitamos que se nos aplauda por cumplir con la labor del cielo. Nosotros necesitamos tener escasez a un lado, abundancia a otro lado, y que nosotros seamos el hilo conductor o el puente o el conducto de bendición que empiece como a suplir hacia otro lado, como a suplir. O sea, nosotros somos la gasolina del carro. Nosotros somos los seres humanos que le decimos al cielo, aquí estamos para nosotros poder hacer lo que tenemos que hacer en escasez con la gente. Iglesia, mira, ese versículo 8, y comieron y se saciaron y recogieron. Comieron, saciaron y recogieron. De los pedazos que habían sobrado, 7. ¿Hasta qué punto nosotros queremos avanzar con el Señor? Porque eso lo va a determinar única y exclusivamente tu generosidad de entregarte por la gente. Si no, no, iglesia. Si no, no. Yo, yo creo que por eso el Señor siempre va a colocar un alto contenido de esfuerzo en la gente. Yo voy a decir lo que voy a decir con mucho respeto. Hay gente que no está enamorada del cristianismo, de lo sacrificial que fue el Señor Jesús. Hay gente que está enamorada del cristianismo de cualquier tipo de cosa, de que las alabanzas son bonitas, de que el pastor o la pastora intenta explicar un poco más, no como el cura que únicamente lee, pues sin hablar mal de la iglesia tradicional, pero literalmente hay gente que no está enamorada del sacrificio del Señor Jesús. Yo en estos días iba en el carro y puse como una lista cristianas en el YouTube y, y ahí me salió una canción hermosa, de estas últimas, que decía, quiero conocer a Jesús. Y yo decía, si la gente verdaderamente quisiera conocer a Jesús, describamos al Señor Jesús aparte del wow. ¿Era el que se levantaba de primero, sí o no? ¿Se la pasaba 8 o 10 horas en el monte orando, sí o no? ¿Defendía a sus discípulos, sí o no? ¿Se fue para el desierto y no comió y no bebió por 40 días, sí o no? Es que a la gente lo que le gusta de Jesús es la gloria, no el sacrificio. Y sin sacrificio no hay gloria. Imiten al Señor Jesús. ¿Qué es lo que la gente quiere imitar del Señor Jesús? Los milagros, las multiplicaciones, las resurrecciones. Eso es lo que la gente quiere imitar del Señor Jesús. Hermanos, seamos honestos. El Señor Jesús se metía a las 5 o 6 de la tarde y salía a las 6 de la mañana vigilando en un monte orando con papá. ¿Usted se levanta a hacer un devocional? Y siente una posesión malévola sobre su cuerpo. Dos demonios fuertes. Uno se llama Cobijas y otro Sabanás. Y dice, "Ay, esto está caliente". ¿Y con ese clima de hoy? Ay, no, pastor, pastor. Ah, yo me lo conozco. ¿Qué es lo que quiere de Jesús? Cuando la gente dice que se quiere parecer a Jesús, quiere resucitar un muerto, multiplicar los panes y los peces, caminar sobre las aguas. O sea, la parte estrambótica y milagrosa del Señor Jesús es lo que la gente quiere. Habla de las disciplinas del Señor Jesús, que en su promedio de vida, dicen los estudiosos, que oraba casi 5 horas al día, cuando se suma lo que está narrado en los evangelios. Solo lo que está narrado. Oraba casi 5 horas al día, lo que está narrado en los evangelios. Y usted hace 10 minutos de oración
Y al minuto 11 le toca empezar a quemar todos los cartuchos. Padre Celestial, los perritos en la calle, bendícelo, Señor. O sea, ya usted empieza a hablar disparates, porque a usted se le va. Entonces empieza con la familia y aleluya. Al minuto 11 usted dice, hijo de madre, ¿ya qué más le digo al Señor? Ay, Padre Celestial, que los pollos vengan con menos hormonas, porque Natalia París dijo, ya usted empieza a hablar un poco de bobadas. ¿Por qué? Porque no tienes esa conexión y ese fluir con el cielo. ¿Sabes qué es orar 5 horas? Hermanos, usted puede verse una película y una serie documentales 5 horas, pero su oración es 10 minutos. Y así usted quiere que el cielo sea lo que tenga contundencia sobre la tierra y no la tierra sobre el cielo. Es verdad. Iglesia, con mucho amor se los digo. Muchas personas en la iglesia están enamorados de lo estrambótico y milagroso del Señor Jesús, no de sus sacrificios. Cuando el Señor Jesús está caminando sobre las aguas, ¿sabe qué hace con los muchachos? Váyanse ustedes adelante y yo me quedo despidiendo a la multitud. O sea, de los eventos sociales, de las reuniones y del templo, llegaba de primero y se iba de último. Vida en comunidad. Mire, al cristiano se le conoce en la parte sacrificial. ¿Y yo qué gano? Esa pregunta no está en un cristiano. ¿Qué vas a ganar? ¿Qué ganó el Señor Jesús? Por eso, ¿qué vas a ganar? O sea, ¿qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar? O sea, ¿es en serio? Tu pago es la satisfacción por haber hecho las cosas bien con el Señor. ¿Qué vas a ganar? Mire, hay negocios en los que el cristiano tiene que perder solo por extender el reino. Es la verdad. Yo algunas veces voy a predicar a otras ciudades y yo pongo los peajes, yo pongo la gasolina para extender el reino. Yo no voy pensando en que me van a dar una ofrenda. Y hay ocasiones son iglesias bien de campo que toca meterse no sé por dónde. Y al final me dicen, ay, Pastor Américo, lleves estos 10 platanitos, gracias por venir a predicar la palabra. Yo hago una pregunta, ¿el carro mío anda con plátanos? Eso anda con gasolina, ¿cierto? Entonces ya usted entendió que los plátanos no me van a servir a mí para colocarle combustible a mi carro. ¿Y eso ha sido un problema? No. El que es cristiano tiene que tener una alta dosis de sacrificio. Entienda el ejemplo natural al ejemplo espiritual. No siempre busques el centro del pan donde está el queso. Algunas veces te va a tocar la punta. Ustedes se dan cuenta que en algunas reuniones parten un pan y lo ponen ahí y usted sabe que en el centro está el queso. Y usted hace el pendejo, usted dice, no, que otro empiece. Porque le queda muy desafortunado y muy desagradecido y muy mal educado. Usted va a coger el centro. Pero no, esperemos que empiece como en orden. Entonces, que este se coma este y, ay, acá, ya aquí el queso. Muchas veces no hay que coger el queso. Muchas veces hay que coger la punta, que no viene con mucho queso. Pase ese ejemplo a lo espiritual. ¿En qué te quieres parecer al Señor Jesús en este caso de la alimentación? Porque la palabra, las dos narraciones en los evangelios dicen que ellos fueron los encargados de poder repartir. ¿Y usted cree que repartir pan para 5,000 o 4,000 personas es fácil? Aquí hubo un trabajo. Sino que usted y yo, como estamos acostumbrados a este evangelio bien raro, nos quedamos con lo estrambótico del milagro. Pero aquí hubo gente que tuvo que trabajar. Hubo gente que tuvo que donar. De hecho, lo que tenían alguien tuvo que colocarlo. O sea, lo que se multiplicó fue porque alguien lo dio. ¿Qué tienen? No, aquí tenemos esto. Ese alguien tuvo que dar esto para poderlo multiplicar. La vida cristiana es de sacrificios. Deje de enojarse cuando le toque duro. Deje de enojarse porque le toca duro. Deje de enojarse. Deje de enojarse porque no le alcanza. Eso es Dios trabajándole con su corazón. Deje de enojarse porque tiene que viajar mucho, porque tiene que desplazarse mucho, porque su familia hay un problemita, porque hay alguna escasez, porque esto no mejora, porque no he podido comprar, porque no he podido. Deje de enojarse por eso, porque es Dios colocándolo en la mitad entre la escasez
y la prosperidad para que usted las una. Pero tiene que haber gente que se sacrifique, iglesia. Yo estoy muy convencido, a la gente en la iglesia le gusta más parecerse al Señor Jesucristo de los milagros, no al Señor Jesús que se sacrificaba. Tiene que estar usted muy lleno de Dios para que a usted lo vengan a coger preso y un compañero suyo saque un cuchillo o una espada o lo que sea, le corte la oreja al otro y usted sanar a ese otro. Porque el Señor Jesús, al colocarle la mano en la oreja a Malco, lo sanó. Uno de nosotros, ¿sabe qué hubiera dicho? Siento un fresquito, pastor. Uno de nosotros hubiera sentido un fresquito. ¿Qué es esto? Alguien viene a cogerme preso, Pedro le corta la oreja y yo sano al que me viene a herir. Una alta dosis de sacrificio tiene que haber en la iglesia. A mí me llenó el corazón ayer con ese aguacero que teníamos acá. Y yo vi gente saliendo de acá porque yo estaba abajo y subí y aquí había gente ensayando, aseando la iglesia, acomodando las sillas. Usted hoy llegó domingo, pero desde ayer se hizo el aseo de la iglesia. Los que hemos hecho el aseo de este salón sabemos que no es nada sencillo. No es nada sencillo, porque este es un salón de tráfico pesado, aquí se mueve gente. Pero estaban las chicas de danza ensayando, Jonathan con su alabanza. Hay gente que, o sea, esto de la obra del Señor, o sea, y pregúnteme yo cuánto les pago. No, esto es así, de corazón, es sirviéndole al Señor. Mire, iglesia, se lo digo con todo el amor del mundo, parezcase más al Señor Jesús del sacrificio, porque cuando uno se sacrifica, literalmente el sacrificarse hace que después queden 7 canastas. Este es un pasaje que nos centramos en la multiplicación, pero no en lo que quedó. El Señor Jesús tiene ese carácter. Y te das cuenta que tenemos una generación que vivimos alcanzados. Te das cuenta que tenemos una generación que nunca tenemos. Cuando es por pruebas del Señor, a mí me encanta que haya escasez en tu casa. Pero cuando es por mala administración tuya, por falta de fidelidad con el Señor y por malos manejos tuyos, pues eso sí ya no es culpa del Señor. Pero a mí me encanta eso. El Señor Jesús y Dios en su Biblia tiene esto. Entonces, por ejemplo, la viuda que mencioné, ¿se hizo el milagro del aceite, sí o no? Y el profeta le dice, y tú y tus hijos vivid de lo que quede, sí o no. O sea, el carácter bíblico siempre es que te quede. Pero la generación de ahora tiene mucho mes al final del sueldo. O sea, el carácter bíblico es que siempre te quede. En las dos multiplicaciones de los panes, ¿quedó pan, sí o no? En una 12 y en esta 7. ¿Quedó sí o no? O sea, ¿por qué el carácter bíblico siempre es que te sobre? ¿Por qué el carácter de nosotros siempre es que te falte? Piensa conmigo, ¿hay alguna desconexión? Tienes que encontrar eso que necesitas para poder convertirte en el puente entre la escasez y la abundancia. Es increíble que con todo lo que la Biblia promete para que los hijos de Dios estén bien, los hijos de Dios estén con tanta escasez. Es imposible. Algo, en algún punto estamos fallando. Y si no hay compasión, si no hay esfuerzo, si no hay obras de amor, de benevolencia y de misericordia, y si no hay sacrificio, va a quedar muy complicado ver la mano de Dios. Yo no le voy a predicar ese evangelio de que únicamente pídele al Señor, con Él te lo dará. Y el esfuerzo del ser humano, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hay maneras, hermanos. Vea, hay gente que lleva 15, 20 años levantándose al trabajo amargado porque le toca duro. Y es que hay gente que no le gusta nada. Dios les da sol, ay no, qué pereza es el clima. Dios les da lluvia, ay qué pereza es el clima. Trabajas cerca, o sea, a donde vivís, ay qué pereza eso tan cerca.
Ay, no, si uno debería caminar como más. A 3 cuadras me queda el empleo. Uy, qué pereza. Te pone Dios a viajar un poquito. Ay, pero esa viajadera. En serio, hermanos. Hay gente que a cada solución le tiene su problema. Hay gente que le encuentra un problema a cada solución. Literalmente. ¿Qué requiere el Señor Jesús para que nosotros alimentemos? Que nosotros estemos con un corazón dispuesto a sacrificar cosas. Sino que es que pues es muy complicado, porque acá siempre tenemos premios. Y muchas veces en la vida cristiana no hay premios. Muchas veces en la vida cristiana no hay premios. Hay la satisfacción y hay el amor en tu corazón de haber hecho las cosas bien, con sacrificio para el Señor. Bíblicos, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ya, esa es la vida cristiana. Y de esa manera se alimenta el hambre en esta generación. Si no, te va a quedar muy complicado. No te enamores de toda esta cosa bonita, porque algunas veces la vida cristiana no tiene siempre estas cosas bonitas, ¿no? El estar enfermo no es bonito. El tener que sacrificarse y pagar el precio y que haya un esfuerzo no siempre es bonito. El que se hable mal de nosotros no es bonito. O sea, la vida cristiana tiene cosas que no son bonitas de entrada, pero lo que te da en tu corazón el saber que le estás sirviendo al Señor con todo el amor, hermano, eso no hay con qué pagarlo. Eso no hay con qué pagarlo. El Señor Jesús dice que la alimentación se puede tener con gente que se sacrifique. Y en síntesis, la historia bíblica termina diciendo que pasaron de tener escasez a tener 7 cestas llenas. Pero es que eso es demasiado lo que sobró. Entonces con Dios siempre te queda. Si siempre estás trabajando en ese camino de escasez, es porque algo mal estás haciendo, porque el carácter de Dios es que siempre te quede. Siempre. La viuda de Eliseo quedó. La viuda de Elías quedó. Con resurrección del chino y todo, ¿no? Ahí en la mitad. O sea, por si quería ñapa, ahí está la ñapa, el vendaje. ¿Ves y qué me da encima? Ahí está el encima. El chino se le murió, venga, se lo resucitamos. O sea, con Dios siempre queda. Entonces, ¿por qué nosotros estamos como en esa lucha? Es porque no estamos entendiendo que primero hay que sacrificarse, hermanos. Esas predicaciones que las promesas bíblicas van a llegar a tu vida como sin ningún esfuerzo y porque, amén, eso no es bíblico. Dios al que quiere bendecir le mueve. Dios al que quiere bendecir lo cambia. Dios al que quiere bendecir lo mueve de puesto, lo mueve de ciudad. Algún sacrificio, algo tiene que pasar. Y que las limitaciones estas que la vida presenta, termino con esta idea, no sean el limitante para que el cielo se mueva. El apóstol Pablo tenía un aguijón y escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, con aguijón y todo. Del aguijón yo no hablo mucho porque ahí no dice qué era. Y cuando usted lee los investigadores bíblicos, usted queda más perdido que un perro cuando se cae de un trasteo. Que era que convulsionaba, un corrientazo que le cogía y era un dolor, que era como una dificultad física. Ahí no dice un aguijón. Ahí no dice qué era. Entonces, para yo colocarme a inventar, pues yo no lo voy a hacer. Pero era un aguijón. Y era una cosa muy difícil y dolorosa porque él le pidió a Dios que se lo quitara. O sea, que algo muy fuerte sí era. Con aguijón y todo, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Una enfermedad no es tu limitante. La escasez de plata no es tu limitante. Tu situación actual no es tu limitante. Un fracaso amoroso no es tu limitante. O sea, ¿dónde está el limitante? En la mente del ser humano. Teniendo el Dios que nosotros tenemos, ¿nos vamos a limitar? A mí me encanta como Moisés entraba a hablar con el faraón. Podía perder su vida.
lo podían matar. Sin permiso entraba allá. Vengo con el poder y la potencia de Dios. Libere al pueblo. Y se iba. Faraón. Nadie entraba a su presencia mirándolo a los ojos. Y Moisés, ¡pa! Esa fuerza que te da Dios. Eso es lo que Dios requiere. Pero nosotros, hasta que no veamos todo seguro, hasta que no estemos 100% sanos, hasta que no tengamos toda la plata, hasta que no, hasta que no, hasta que no, y si no, y si no, y si no. ¿Cuándo vas a empezar en fe a moverte con el Señor? Moisés, cuando regresa a Egipto, tenía un bendito palo en la mano. Moisés tenía una vara. El mejor líder de la Biblia después del Señor Jesús, dicen los estudiosos, que es Moisés. ¿Qué tenía en su mano? Una vara. Una vara. El cristiano es muy inconforme. El que no ha podido estudiar, no hay posibilidad sin una carrera universitaria. El que puede estudiar, tampoco hay posibilidad, porque ahora todos los puestos los dan por palancazo y por rosca. El que esté pagando una pensión, aquí uno en este país nunca se va a pensionar. O sea, ¿por qué el cristiano es tan negativo como en todo? Si la vida de fe requiere es que vamos hacia adelante. Algo tiene que hacer el Señor. Y aparte, calle la jeta, su pensión es del cielo y no de la tierra. ¿Cuál es su problema? No, pero en serio, usted haga lo que tiene que hacer. Yo veo que a los hijos de Dios, los que hacen bien las cosas con Dios, les sale trabajo, los asciende, y ese poco de remilgosos es gente que no hace las cosas bien con el Señor. Mira, Dios hace unos milagros. Yo hablo con la gente cristiana. Dios hace unos milagros que se cuentan así como que no, pastor, y justamente estaba ahí el Señor, y justamente me encontré, y justamente, y son milagros tras milagros tras milagros, porque hay gente que está alineada con el Señor. No hay miedo en esforzarse, pero tiene que haber un compromiso de nosotros si nosotros queremos ver la mano del Señor obrar en nuestras vidas, iglesia. A mí me encanta que el Señor Jesús, cuando va a resolver el problema de la escasez, a los primeros que llama son a sus discípulos comprometidos, no llamó a la multitud. Entonces, muy bonito predicar del milagro. ¿Y los discípulos comprometidos dónde están? ¿En serio dónde están? Iglesia, póngase de pie, vamos a orar. Tenga la amabilidad. Si alguien requiere un sobre, se lo pide a los muchachos. Yo voy a empezar a hablar con el Señor y a orar y a pedirle que por favor nos ayude. Señor, consciente de nuestra necesidad de ti, hemos venido a este lugar. Y hoy tú nos has hablado que para poder alimentar tenemos que esforzarnos. Hoy tú has dicho, Padre Celestial, que para poder suplir el hambre material y espiritual de esta generación, tenemos que esforzarnos. Lo primero que queremos hacer es elevar una oración de perdón. Si en algún punto nos hemos quejado de lo que tú nos has dado a vivir, hoy te queremos pedir perdón. Gracias por esos viajes. Gracias por ese esfuerzo. Gracias por esa salud comprometida. Gracias por esa muerte de ese familiar. Hoy te agradecemos por todo. Gracias por ese desempleo, por el tiempo que estuvimos en casa. Gracias por poquitas. Gracias por ese estancamiento de la empresa que funcionó por tiempo. Porque ahí tú nos pules en paciencia y nos demuestras que necesitamos. Se llama Dios. Ayúdanos a entender que tú estás por encima del gerente de la compañía. Gracias por ese maltrato del jefe.
Gracias por ese maltrato y por esa injusticia del coordinador, porque ahí tú nos pules. Gracias, Padre Celestial, por las injusticias que hemos tenido que atravesar, porque así nos parecemos más a ti, Señor Jesús. Hoy esta iglesia quiere agradecerte por todas las cosas que nunca te agradeceríamos. Qué injustos que somos contigo. Cuando tú nos bendices, hasta contamos el testimonio a las redes sociales. Y cuando tú nos pruebas, nos quejamos de ti. ¿Por qué querer buscar en las pruebas del Señor al diablo y decir que Él es el que te está tentando? Cuando es el mismo Dios que propone y dispone cosas para tu vida para que tú demuestres de qué estás hecho. A ti, Padre Omnipotente, hoy elevamos una oración de perdón, porque algunas veces no hemos hecho bien las cosas. Gracias te damos a ti, Padre Celestial, por el milagro de estar vivos. Gracias te damos a ti, Padre Celestial, porque tu misericordia se ha extendido. Gracias te damos a ti, Padre Celestial, porque aún siendo infieles y malos hijos contigo, tú sigues siendo fiel. Y gracias damos a ti, Padre Celestial, porque hoy tú has hablado al corazón de todos mis hermanos. El que desee alimentar necesita una alta dosis sacrificial. Gracias porque en esta predicación del día de hoy tú nos pasas de la escasez a la abundancia. Que estos que están aquí sean hijos tuyos de la séptima canasta llena de pedazos. Que estos que están acá entiendan que pueden transformar su vida únicamente creyendo en ti, que tú les puedes cambiar. En una sola orden tuya cambió el panorama. 4,000 personas comieron, se saciaron, y que nosotros seamos de los que recogeremos en ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, perdónanos, porque algunas veces no ha habido una alta dosis de amor y de sacrificio, como tu palabra manda que como hijos tuyos debemos tener. En tu santo y único nombre queremos orar a ti, Padre Celestial. Hoy presentamos las ofrendas delante de ti. Hoy presentamos, Padre Celestial, y queremos darte de lo que tú nos has dado. Hoy queremos darte, Padre Celestial, lo que es tuyo y pertenece a ti. Lo hacemos no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Lo hacemos consciente de nuestra necesidad de ti. Lo hacemos con una motivación sana, porque nosotros no diezmamos y ofrendamos solo para que tú nos bendigas, no, porque la bendición ya está en tenerte a ti. Nosotros diezmamos y ofrendamos porque entendemos, Padre Celestial, que es bendición para nuestra casa y bendición para tu casa. Hoy colocamos de ti, Padre Celestial, esta ofrenda, que sea muy bien administrada, es nuestro deseo. Socórrenos y ampáranos en la situación que como iglesia estamos atravesando. Damos, Padre Celestial, el honor y la honra y la gloria a ti, porque tu palabra dice en los proverbios que tú eres el que nos das el poder para hacer las riquezas. En total libertad y con mucho amor. Los hermanos que deseen pasar a ofrendar aquí adelante pueden hacerlo. Gracias, Padre Santo. Si hoy estamos extendiendo la mano hacia el frente, es porque tu misericordia se ha extendido. Gracias porque si estamos teniendo hoy para ofrendar, es porque tu benevolencia se ha puesto sobre cada uno de nosotros. Damos honor a ti, te reconocemos también como Padre de nuestras finanzas. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo,
Bendícenos, Padre Celestial, y que nunca falte en nuestros hogares la provisión diaria para poder sacar a nuestras familias adelante. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, mire, Dios los bendiga muchísimo.